Hola chicos, soy Juan José López, conocido en redes sociales como Juan Trotamundos, un apasionado por los viajes, el senderismo, las montañas, conocer y recorrer Colombia y compartirlo con todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a llevar al anfitrión Awake del Parque de los Nevados, Felipe, a conectar con Guainía y los cerros de Mavecure. Así que acompáñenos y no se pierdan de esta aventura. Hola, mi nombre es Felipe Echeverry, soy anfitrión Awake del Parque de los Nevados, muy contento, feliz de conocer nuevos lugares e ir a conectar con el anfitrión de Guainía. Chicos, ahí viene Felipe, llegó el momento de que esta aventura comience, vamos, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Yo estoy muy contento de conocer los cerros del Mavecure y con vos mejor todavía. Muchas gracias, de verdad que igualmente un gusto enorme, con Sí. muchas expectativas. Muchísimo, ¿cierto? María. ¿Qué sabes de la zona? ¿Qué te imaginas? Yo no sé casi nada, sinceramente. Igual, la verdad es que solo se escuchan cosas bonitas. De hecho es el sexto humedal Ramsar de Colombia, entonces yo sé que va a ser un viaje que nos va a cambiar y nos va a llenar un montón. Eso esperamos igual. Así que sea. con toda y vamos a disfrutarnos, a gozarnos y vámonos para allá. Después de un viaje corto en avión llegamos por fin a nuestro destino final. Me traje a este hombre de los Nevados aquí a Puerto Inírida a aguantar calor. Estamos más o menos a unos 36, 38 grados y ahora nos vamos a ir a conocer a nuestro guía local, Abel. Don Abel, qué maravilla conocerlo por fin. Bueno, bienvenido aquí al departamento para que conozcan Guainía de tierra de muchas aguas. No les voy a decir por qué, ustedes mismos lo descubrirán. Hola, mi nombre es Abel Durante, anfitrión Awake en los cerros de Mavecure. Estamos geográficamente ubicados en el departamento del Guainía, Puerto Inírida. A mí me encanta vivir del turismo porque me encanta hablar de lo que yo sé, sigo aprendiendo y me siento orgulloso, ¿sí?, de hablar de mi territorio, intercambios de conocimiento con el viajero. Chicos, listo, ya estamos aquí embarcados y Abel nos va a contar para dónde vamos, Abel. Nos estamos dirigiendo para la estrella fluvial de Inírida, el Morú. Entonces pues obviamente vamos a hacer varias paradas al llegar al río Guaviare, entonces espero que disfruten este recorrido. Nos estaban contando también que toda esta zona es catalogada como humedal Ramsar por toda la diversidad que tiene. Ahora estamos aquí en la boca del Guaviare y el Inírida, como lo pueden ver, el río Inírida pues desemboca al río Guaviare. El color de agua es como que lo que uno quisiera como saber, como este río es andino, ¿sí? Okay. Pues es muy caudaloso y como pueden ver es barro lo que hay en la orilla y por esa razón pues el color del agua es turbio, ¿no? A comparación del río Inírida, que es un color muy diferente. El Guaviare es una zona muy fértil, ¿sí? De aquí viene la ganadería, los cultivos como el plátano, esos son los que abastecen a la ciudad de Inírida. Más adelante pues ya el Guaviare sale al Orinoco y se forma el gran río Orinoco. Allí tenemos a Guainía, Bichada y Venezuela. Le faltó traer el pasaporte para que le pusieran el sello nomás. Felicidad a Venezuela, increíble. Feliz e impactado con todo este verde y esta inmensidad. Mucha belleza. Este humedal comienza desde los cerros de Mavecure que están hacia allá, hasta más allá de la estrella fluvial que es justo donde estamos, a Cañojota, nos contaba Abel, que es otra zona de aquí pues de la región. Este viaje yo he estado con la boca abierta porque jamás en la vida me imaginé ver ríos de este color. Este sitio es apto para refrescar, Sí. para tirarse al agua. Ahorita mi pregunta es si han podido tener esa oportunidad como bañarse en un agua así roja. en agua roja? Jamás, vengo de la nieve. Es un poquito diferente, pero el color del agua, el color de la arena, esto es un mar en medio de la selva.
Bueno chicos, después de un viaje de 1 hora en lancha, llegamos a un punto muy importante de nuestro recorrido. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se llama este lugar y cuál es la actividad que sigue? Ok chicos, el lugar se llama la Reserva El Murú. Lo que vamos a hacer en este momento, a una escala dosel de los árboles, entonces espero que los disfrutemos mucho porque tampoco he tenido la oportunidad de escalar. Espero que con ustedes podamos disfrutar esta magnífica aventura. Nos estamos poniendo un arnés completo, integral, un poquito diferente al que usamos en la montaña, pero supremamente apto para la actividad que vamos a hacer. Wow, este super árbol, a ver, cuéntanos qué es esto. Este árbol se llama árbol del ceibo, solo es de esta región y por lo tanto mi comunidad se llama La Ceiba. Muchachos, ¿se atreven a esto? Yo estoy preparado. Yo estoy más listo que cualquiera. Qué susto, muchachos. Eso se ve alto y tiene que hacer uno mucho esfuerzo porque uno mismo es el que se impulsa para poder llegar hasta arriba de la plataforma. Con ganas como de subir porque ya cogí el tiro. Si manda inmediatamente yo voy a pasar aquí a Juan. Agotadora físicamente, pero contentísimo de estar acá arriba. Con toda la confianza, ya como que mejor. Nos falta la última plataforma y ya yo no sé cómo diablos vamos a bajar de acá, pero se siente la adrenalina. La verdad es que nos retó un montón, estuvo muy chévere, superamos nuestros miedos y arriba se veía espectacular, parecía una pintura todo el gran río Orinoco. ¿Qué tal ese descenso de casi 20 metros desde los árboles? Increíble, increíble, chévere el descender desde esta altura, ver lo que logramos ver allí, la verdad feliz. Bueno, pues estoy muy contento de tenerlo ustedes y aquí el anfitrión de los nevados, compartir este recorrido, esta aventura. Fue un placer en el día de hoy, pues montarnos ahí y gritar fue súper chévere. Mañana, pasado mañana, van a estar más emocionados aún. Chicos, nuevo día, hoy nos levantamos muy 5 AM a ver un amanecer mágico en plena estrella fluvial de Inírida. La buena noticia es que hoy vamos para La Ceiba, la comunidad de Don Abel. Muy afortunados, de verdad me siento de estar en este espacio, es increíble Colombia, lo diverso que puede llegar a ser. Muy bien chicos, entonces pues el recorrido de aquí a la comunidad de La Ceiba, vamos a tener la oportunidad de ver toninas, vamos en la ruta de la miel y muchas otras cosas más. Muchachos, aquí comienza un nuevo día, espero que el viaje sea de su agrado y espero que lo disfruten. Estamos próximos en llegar en la comunidad de La Ceiba, mi comunidad, darles la bienvenida. Quiero que comiencen a sentir esa emoción al llegar a un resguardo indígena. Acabamos de llegar a La Ceiba a conocer a la familia y a la comunidad de Abel, así que vamos con toda a conocer aquí. Batia. Tú Felipe, ¿cómo te Significa en curripao gracias. Feliz. Felipe, Juan, el equipo de Agüey y Nuena Baikol. Esto es mi idioma curripaco. Estoy diciendo bienvenidos a esta comunidad. Aquí es donde yo comparto con mi familia y aquí donde compartimos, como pueden ver, la cancha de fútbol en la tarde con mis amigos. Muchas ganas de compartir con tu familia, con tu comunidad, de estar aquí con ustedes. Asombrado siempre de poder estar acá. Mucha tranquilidad se respira en este espacio. Esta es la palma de Manaca. En curripaco le decimos manaque. Por los lados del Brasil le dicen dupará y en el centro del país es conocido como azaí. Para uno treparlo se busca un bejuco, depende como el tamaño del palo, así mismo uno hace el aro. Muy bien chicos, estamos aquí para comenzar la ruta de la miel y aquí nos acompaña el capitán. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Delio Suárez, soy el capitán de la comunidad indígena de La Ceiba. Aquí estamos presenciando Melipona eburnea. Y le pusieron algo adentro para que ellas supieran que tenían que meterse ahí y empezar a construir su colmena, o ellas cómo llegaron ahí. La primera fase era identificación de colmena en la vida silvestre y encontrar la reina, porque sin la reina pues la colmena no evoluciona. Todos los que son del género Meliponas no pican.
Estas son Scaptotrigona. Normalmente ellas pues cuidan mucho su territorio. Acá hay unas guardias, a veces están por aquí, a veces están por allá y a veces están allá. Capitán, señor Delio, yo me imaginaba que todas lo único que se hacía era ir a las colmenas, extraer la miel como tal. Para nosotros en la vida silvestre, en época atrás, cuando no conocíamos este proceso de proyecto, solo era tumbar, abrir el hueco y aprovechar la miel y el resto dejarlo botado. Pero hoy en día, como le decimos aquí, estamos mostrándole ya la cría. Eso es hoy en día lo fuerte que tenemos. Las abejas son una de las más grandes polinizadores del mundo. Nosotros pues como asociación, como nativos de las ceibas, pues protegemos las abejas porque valoramos. También son meliponas, sí, pero esta vez estamos conociendo Melipona crinita. Vamos a tener la oportunidad de ver allá adentro. Normalmente la primera alza están los huevos y la segunda normalmente donde pues almacenan la miel. La naturaleza nos enseña la importancia de que es trabajar en comunidad y en equipo y de manera organizada, ¿no? Aquí en Colombia hay más de 120 especies de abejas, pero ahora tenemos aquí, como podemos presenciar, son angelitas. Es otra clase de abejitas, se llaman plebeyas. De verdad que no conocía casi nada del proceso, pensé que solamente existían una o dos especies de abejas. Lo más importante es ese también mensaje hacia la conservación. Pues sentimos muy orgullosos, también agradecerle a ustedes por la visita. Hoy pues somos manipuladores, tenemos nuestra profesión, conocemos cómo manipular nuestras abejas. Muchas gracias por recibirnos en la comunidad, qué bonito, de verdad nos llevamos una gran experiencia estar en la ceiba. Me gustaría conocer acá cuál es el área más o menos que fue declarado como tal sitio Ramsar. A partir de los cerros de Mavicure hasta Caño J equivalen 263.000 hectáreas de bosque. Esto ha sido declarado sitio Ramsar en el departamento del Guainía, de humedal de importancia nacional e internacional. Estamos aquí en un pozo donde normalmente encontramos las toninas del agua dulce. En este momento estamos viendo una por ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira, no, pero de verdad. Chicos, acabamos de ver uno de los animales más simbólicos para las comunidades. Ellos no los cazan, los respetan un montón porque la creencia está que si ellos los cazan o los aporrean, estos animales tienen como la conciencia de un humano y buscan venganza, y pues la persona que trata de maltratar a la tonina después va a tener serios problemas, se pueden enfermar. Además, ellos nos contaban que cuando una mujer está en sus días no puede acercarse al río porque una vez que la tonina empieza a coquetearla y pues la mujer se empieza a enfermar porque esa tonina va a estar siempre detrás de ella. Increíble la experiencia, muy bonito, se siente una energía espectacular. Y ahora sí arrancamos a nuestro destino final, que son los cerros de Mavicure. Después de un viaje agradable por el río Inírida, llegamos a una comunidad llamada Remanso, comunidad indígena. Pues atrás de nosotros tenemos los emblemáticos cerros de Mavicure. Lo que nos espera es una caminata de 1 hora y media. Aquí detrás de mí tenemos Cerro Pajarito. Vamos en este momento hacia Cerro Diablo, que está justo detrás de él, por eso no lo alcanzamos a ver. Este cerro tiene una altura de más o menos 340 metros. Estas plantas son endémicos, no solo de la región, sino que también son propias de los cerros. Increíble esta vista de la selva colombiana. Es impresionante ver cómo no se alcanza a ver el fin de la selva. Aquí se da cuenta de lo pequeñito que es uno como ser humano y de lo inmenso que es el poder de la naturaleza. Cerremos nuestros ojos por un momento, dejémonos de llevar por esta hermosa naturaleza, hagan una oración allá.
Abelito, para mí esto es un regalo. Yo hace mucho tiempo quería venir a los cerros de Mavecure, los ríos rojos, las toninas. Ha sido un viaje demasiado espiritual para mí. He sentido mucha conexión. Muchas gracias por ser tan amable, tan gentil, por explicarnos todo tan bien, por hacernos sentir como en familia, y de verdad que solo queda agradecimiento. Primero que todo agradecerte, Abel, de igual forma a vos. Quisiera que esto lo replicaras con tu comunidad. De verdad que nos hemos sentido muy bien atendidos, muy bien acogidos. Agradecer también a Wake por esta experiencia, por esta oportunidad de este recorrido. Llevamos 4 kilómetros desde la comunidad hasta acá. Se requiere un poquito de esfuerzo, pero la recompensa es grandiosa. Muy bien, chicos, la experiencia yo creo que mañana va a ser lo mejor, porque mañana vamos a tener la oportunidad de escalar el cerro de Mavecure. Entonces, muchachos, espero que mañana sea de su agrado y que lo disfruten. Hola, buenos días, son 3 de la mañana. Hoy comenzamos el día a subir al cerro Mavecure. Sin palabras, este lugar está lleno de magia, con la mejor compañía. Muchas gracias de verdad por permitirnos estar acá, por acompañarnos. Ustedes de verdad son afortunados y con la compañía de ustedes pues me siento súper. Estamos en la mitad del recorrido, paramos aquí a ver el amanecer. Nos espera el resto del recorrido para llegar allá a la cima. ¡Muchachos! ¡Vamos! Por fin en la cima del cerro Mavecure. Una muy bonita experiencia estar acá arriba. Impactante estas rocas. Al frente tenemos el cerro más grande, que es el Cerro Pajarito. Allí tenemos al Cerro Mono. Detrás de Cerro Pajarito está Cerro Diablo. Este es el río Iniria por donde vamos a viajar en lancha. Pasaremos el Chorro y nuestro destino se llama Caño San Joaquín, sí, un caño rojo que también es parte del humedal Ramsar. Bueno, chicos, estamos aquí en Caño San Joaquín. Hacia allá están los cerros de Mavecure. Vinimos aquí a darle fin a esta experiencia, a nadar en estas aguas por última vez y despedirnos del Guainía. Muchachos, los invito al agua. ¡Vámonos! Sale para el agua. A ver, pues el último que se ve. Lastimosamente llegó el momento de decirle adiós a esta experiencia y al Guainía. De verdad que me llevo los mejores recuerdos del Guainía. Y ahora quiero preguntarle a Pipe, anfitrión del Parque de los Nevados, ¿cómo le pareció toda la experiencia? ¿Qué se lleva de este destino? ¿Cómo fue todo para ti? Igualmente agradecerte, a ver, más que maravillado, muchas bonitas experiencias. Los llevo siempre en mi corazón y pues bueno, mi casa siempre será su casa. Por allí siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por visitar este territorio tan maravilloso, y también quiero agradecer al equipo de trabajo, a Picafia, a Conexión Away. Estoy súper contento, emocionado, no tengo palabra para seguir con esto y estoy agradecido con ustedes, muchachos. Somos muy privilegiados por haber vivido esto y muchísimas gracias a todos por la energía, por la compañía, al equipo de producción. No nos queremos ir, esperamos regresar muy pronto. Muchachos, De verdad que sí. gracias por todo.